Bien. Hoy día vamos a tratar de un tema que se llama la climatoterapia, es decir, la curación de enfermedades con el clima, con la acción del ambiente, del medio ambiente, del clima, ¿no? En el Perú es un país prodigioso, nuestro país es un país prodigioso porque en las diferentes regiones de nuestro país, nuestro Perú, nosotros tenemos múltiples tipos de climas, temperaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Climas secos, climas húmedos, climas de todo, tropicales, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro país es un país prodigioso, maravilloso. Es un país que tiene todo. Entonces, hoy día vamos a hablar de ciertos problemas que presentan algunas personas y que con la ayuda del clima podemos apoyarlas en algún problema de salud que tengan ellos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de climatoterapia, ¿ya? La curación con el clima, o sea, las temperaturas, las humedades, etcétera, etcétera, medioambientales, ¿ya? ¿Qué es el clima? Ahí está. Es lo que nosotros siempre, ¿no? Vivimos, lógicamente es parte del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra dorada Ica, nosotros tenemos un clima seco, un clima de desierto, porque estamos rodeados de desiertos. Entonces, es un clima muy especial, ¿verdad? Un ratito. Ya. Entonces, es un clima muy especial que realmente eh, favorece a muchos, o sea, a personas que tienen ciertos problemas de salud, ¿ya? Entonces, miren, Ica, con este clima seco, por ejemplo, para personas que son asmáticas, no les conviene los climas demasiado húmedos porque en estos climas hay mucho presencia en el medio ambiente de ácaros, hongos. Lima, por ejemplo, es un clima típico de húmedo. Y muy aparte de que Lima tiene un clima húmedo, es un clima que tiene demasiada contaminación ambiental. El smog ambiental de Lima hace que todo ese ambiente sea muy húmedo, cargado de estos microorganismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el clima de Ica es muy favorecedor para cierto tipo de personas que padezcan algún problema de salud, ¿no? A ver, ¿qué es el clima? Ahí nos preguntamos. Viene a ser el resultado de la interacción de diferentes factores atmosféricos, ¿ven? Pueden ser biofísicos, geográficos, o sea, la ubicación geográfica del lugar de que estemos hablando. Por ejemplo, estamos hablando de Ica, ¿no? Estamos hablando de Lima. Su geografía, su ubicación es lo que favorece que se presente este clima. ¿Qué pueden cambiar en el tiempo y el espacio? Lógico. Por ejemplo, Ica es un clima seco. Aquí en Ica, por ejemplo, tenemos las paracas. Ustedes han escuchado ese término paracas, ¿no? ¿Por qué se llama paracas? Esos vientos fuertes que cargan arena, tierra. En una zona de Pisco hay un lugar que se llama Paracas. Entonces, desde tiempos inmemoriales siempre se ha presentado ese tipo de fenómenos atmosféricos, naturales, ¿no? En Ica. Entonces, estas Paracas que son traídas, digamos, ¿no? A través de los vientos fuertes que se presentan en nuestra zona, se habrán dado cuenta que ciertas tardes nomás se presentan ellas, ¿no? Generalmente, antes tenían un ciclo. Estas paracas se presentaban solo en el mes de agosto. Pero como ahora el clima y el medio ambiente ha cambiado en el mundo, estas paracas se están presentando en diferentes fechas. Ya no es el tiempo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, ¿no? O sea, ya no es en agosto notablemente, sino que ahora se ve en septiembre, octubre, cualquier tiempo. Entonces, ha cambiado mucho el medio ambiente, ¿ya? Entonces, ¿qué es el clima? El resultado de una interacción de diferentes factores que son atmosféricos, biofísicos, geográficos, que pueden cambiar en el tiempo y el espacio. ¿Mm? Bien. Ahí está.
Ahí vamos a poder también que los diferentes climas que existen en nuestro planeta surgen a partir de las diversas posibilidades y combinación de estos factores, ¿ya? Así, por ejemplo, los climas de montaña, tenemos, son fríos, mientras que a menor altitud, como ocurre en las costas, por ejemplo, el clima es cálido y con temporadas de sequía, sí, ese problema tenemos acá en Ica. Y en las latitudes muy al norte o muy al sur, el clima también es más frío que cerca del Ecuador, porque ¿qué? El Ecuador es un clima tropical, ¿ven? Es un clima tropical, ¿ya? Entonces, este clima tropical favorece las lluvias, ¿no? Y húmedos. Presenta también bosques de niebla y selvas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos vientos, temperaturas, cambios de presiones, corrientes, distancias al mar, el calor, masas de agua, la altitud. Mire todo lo que influye, en todos estos factores influyen lógicamente, ¿no? En lo que son los determinantes del clima, ¿no? La humedad, la lluvia, el viento. Todo eso son determinantes del clima, son factores atmosféricos y factores biofísicos, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, los atmosféricos están en rojo, ¿ve? Presión, temperatura, viento, humedad y lluvia. Y los factores biofísicos que están en azul, las corrientes de aire, las distancias al mar, el calor, las masas de agua, la altitud, vegetaciones, latitud, etcétera, 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 ¿ve? Entonces todo eso son factores que ayudan en esto del clima, ¿no? Determinantes del clima, ¿ven? A ver. A ver, por ejemplo, vamos a ver. Ahí está. También tenemos otro fenómeno muy interesante, que es la ionización del aire. Cuando se habla de ionizaciones, ¿qué es? ¿Qué significa esto? ¿No? Vamos a hablar de esto porque influye en nosotros los seres humanos. Por ejemplo, el aire que tú respiras, el aire que está dentro de tu casa, cuando sales a la calle, cuando vas al parque o estás en la playa, ¿no? Todo ese aire, ¿no? El medio ambiente contienen moléculas de nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y dióxido de carbono. ¿Se dan cuenta? Todo el aire tiene esos componentes. Estas moléculas dan lugar a iones grandes, ¿ve? Entonces estos iones pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿ya? Iones positivos o iones negativos. Por ejemplo, en la atmósfera equilibrada, es decir, una atmósfera normal, sana, está en una proporción de 1 a 4 respectivamente. Por ejemplo, a ver, ¿ya? Ahí vamos a ver que hay iones grandes, hay polvo atmosférico, y según el tipo de iones que predominan en la atmósfera, podemos sentir bienestar o malestar. Entonces, todo eso lógicamente influye en nosotros, en nuestro estado anímico. Entonces, por ejemplo, la ionización positiva del aire es perjudicial para nosotros, los animales también y las plantas, ¿ya? Entonces, el hecho de que sea ionización positiva no quiere decir que sea algo muy bueno, ¿ya? Entonces, eso nos hace sentir a veces cansados, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente, ¿ya? Bien. Ahora, por ejemplo, la ionización negativa del aire. Esta de aquí produce relajación y aumenta el rendimiento corporal y psíquico. O sea, es algo muy agradable, ¿no? O sea, esa no nos hace sentir mal, cansados, agotados, como es la ionización positiva del aire, ¿me entiende? Cuando la ionización del ambiente donde tú estás es negativa, esto produce relajación, aumenta el rendimiento corporal y psíquico, o sea, es muy favorable, ¿no? Entonces ahí podemos ver esto, ¿no? Estas fotos que ustedes están viendo corresponden a un clima muy seco en una zona de Arizona, Estados Unidos, que le llaman las montañas rocallosas, algo así. Miren, sus tierras son arcillosas, por eso se ven de ese color, ¿no?
Aquí vemos otro ambiente, miren, por ejemplo, vemos un ambiente de mar, ¿no? Con una nubosidad, por ejemplo, ¿no? Bien, aquí vamos a ver qué es la climatoterapia, ¿no? O sea, la acción de curar con la ayuda del clima, ¿verdad? Ahí vamos a ver. Ajá. La climatoterapia, ¿ya? Ahí está. ¿Qué es la climatoterapia? Esta climatoterapia viene a ser una modalidad de tratamiento que utiliza todos los elementos climáticos de una determinada zona geográfica y con el propósito de participar, ¿no? Con el propósito de participar en el tratamiento de ciertas enfermedades. La biometeorología, como lo están viendo ustedes acá, establece los parámetros que definen el clima de determinado lugar, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones, o sea, las lluvias, ¿no? Las cargas eléctricas, por ejemplo, en la sierra peruana hay muchas lluvias y se presentan cargas eléctricas como rayos, relámpagos, etcétera, 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 ¿no? Tenemos también vientos, muchas veces son vientos muy fuertes, y datos geográficos como la altitud y latitud, o sea, y la proximidad al mar. Todo eso, entre otros parámetros, van a definir lo que es el clima. Y lógicamente, esos parámetros van a ayudar en lo que es el tratamiento curativo de ciertas enfermedades, ¿ya? Ahora, tenemos, por ejemplo, estos factores climáticos curativos, tenemos, por ejemplo, factores higrométricos, así se llama, factores termohigrométricos. Esto viene a ser, por ejemplo, que están conformados por la humedad y movimiento del aire, o sea, los vientos higrométricos, la temperatura del aire, radiaciones de calor del cielo y el sol, ¿ya? Es importante para el tratamiento de la adaptación al frío, por ejemplo. Ustedes han visto que ahorita en Ica, en este tiempo, ahorita en octubre, estamos ya, el sol está saliendo fuertecito, ¿verdad? Se siente un calorcito ya más abrasador, ya está cambiando el clima. Y bueno, ya nos estamos acercando también, lógicamente, al verano, ¿no? Entonces, ya en Ica se está sintiendo más calorcito. También existen también otros factores como los actínicos. ¿Esto qué significa? Que estos factores actínicos, vamos a ver que influyen, ¿no? O sea, a través de los rayos solares se forman estos factores actínicos, que es la radiación capaz de producir efectos fotoquímicos, es la acción de los rayos solares en nosotros, los seres vivos. Entonces ahí vemos que el factor actínico, ¿no? Lógicamente va a ayudar en este proceso de la influencia en la curación de las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que a ver, cómo este factor actínico actúa en nosotros, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la acción de estos rayos solares, lógicamente nos brindan calor, la reacción de nuestro cuerpo a las temperaturas. Aquí en Ica, por ejemplo, a veces en el verano soportamos temperaturas hasta de 34 grados, o sea, afuera, ¿no? O sea, bajo la sombra incluso llega a 30 grados o 31 grados. Pero cuando nosotros estamos fuera en la calle se siente un calor muy abrasador, ¿no? Que se siente desde la vereda hacia arriba de tu cuerpo, ¿no? Entonces, las temperaturas son muy elevadas aquí en Ica. Entonces, todo eso conlleva a que este clima aquí en Ica es muy especial, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos factores actínicos intervienen, pues, lo que son los rayos, las radiaciones de calor, los rayos infrarrojos y los rayos ultravioletas. Ya todos sabemos la acción que tienen los rayos ultravioletas en nosotros los seres vivos, ¿verdad, chicos? Un ratito. Muy importante, ¿ya? Entonces, estos rayos solares, los rayos ultravioletas, sobre todo su importancia,
de conversar sobre ellos es que nosotros aquí en Ica, por ejemplo, y bueno, en las zonas muy calurosas, estamos muy expuestos a la acción de ellos y bueno, en sí estos rayos son muy dañinos para nosotros. ¿Por qué? Porque estas radiaciones producen problemas de cataratas, muchas veces también manifestaciones a nivel de la piel como cánceres de piel, ¿no? Los melanomas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y por qué se está presentando esto? Porque la capa de ozono, que es una capa que forma la atmósfera, se ha roto, está deteriorada. El hombre ha dañado tanto el medio ambiente que los gases de acción invernadera está dañando la capa de ozono. Entonces, ahí tenemos un gran problema en la humanidad. Hoy día estamos más expuestos a estos rayos. Antes esta capa de ozono era sana, limpiecita y nos protegía de la gran intensidad de los rayos ultravioletas del sol. Entonces, hoy día, por este problema del calentamiento global y toda esta situación, se están complicando. Y por eso que hay más presencia de personas con problemas de cánceres a la piel. Es por esto, ¿ya? Y ustedes saben que los rayos solares están formados por los rayos infrarrojos, que brindan el calor, y los rayos ultravioletas, ¿no? Que dan la luz. Entonces, ahí está el problema. Bien, también tenemos otras propiedades químicas del aire, ¿no? Tenemos otras propiedades como las impurezas del aire. ¿Qué hay en el aire? Hay aerosoles naturales, hay polvillo ambiental, presión parcial del oxígeno, etcétera, es propio del ambiente. Y también tenemos otras propiedades locales, lo están viendo ustedes, ¿no? Por ejemplo, aquí, la influencia del clima y de los fenómenos meteorológicos y la definición también de las estaciones del año, ¿no? Eso define lógicamente las estaciones y el clima propiamente dicho en cada lugar. La influencia de los tipos de clima con la salud del hombre. Esto es bien interesante porque no sé si ustedes habrán escuchado que hay una zona de Junín en nuestra selva, en la sierra peruana, que se llama Jauja. Jauja es un lugar de Junín donde antiguamente, como es un clima prodigioso, se le recomendaba muchísimo a los pacientes que tenían problemas de tuberculosis. Los llevaban a ese ambiente de aire puro y todo esto, muchos se sentían muy bien. Entonces, por eso decía, jauja, jauja, decía, era un dicho muy antiguo, pero sí, en realidad el clima de esa zona del Perú es muy saludable para este tipo de pacientes que tienen problemas broncopulmonares, ¿ya? Entonces, o sea, desde ahí ya empezamos, ¿no? En este contexto, ustedes se inserta, dice la climatoterapia, es decir, un método terapéutico que intenta curar determinadas enfermedades a través de la exposición del enfermo a las condiciones climáticas adecuadas a su caso, ¿ya? Luego lo vamos a ver. Por ejemplo, hay otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades a la piel, como la psoriasis, es una enfermedad autoinmune. El paciente psoriático, él no puede estar en un clima seco como el nuestro. ¿Por qué? Porque lógicamente la piel de un paciente con psoriasis se va a deshidratar más y va a acentuar más su problema de salud. ¿Ya? Entonces, al psoriático, el paciente con psoriasis, le conviene un clima húmedo, ¿ya? Un clima húmedo, tibio, así que de tal manera que eso le va a favorecer muchísimo con respecto a lo que es la climatoterapia en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, aquí vemos también nosotros de que, o sea, es bien importante conocer estos jóvenes porque en algún momento de su vida profesional ustedes lo van a aplicar. Y bien, aquí vemos, por ejemplo, la biometeorología, ¿no? Cómo el ambiente, o sea, el clima, ¿no? Influye mucho en la curación de estas enfermedades. Bien, habíamos dicho las propiedades atmosféricas locales, del medio ambiente donde estás. Y acá vamos a ver, ay, perdón. Ahí ven. Miren, jóvenes, aquí vemos tipos de clima mayormente utilizados en este tratamiento, ¿no? La climatoterapia, generalmente, ¿ya?
Por ejemplo, mire, ¿qué ven ustedes aquí? Un clima de llanura. Llanura porque, mire, plano, qué bonito, ¿no? Aquí es un clima de bosque, una colina, ¿ven? Aquí es un clima de montañas, miren, montañas, ¿no? Y aquí de grandes lagos, ¿se dan cuenta? O sea, de acuerdo a la ubicación geográfica de estas zonas, eh, hay gente que viaja especialmente a esos lugares, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí en Ica, nosotros teníamos la laguna de Huacachina. La laguna de Huacachina, en los años 50, llegaba hasta donde ustedes conocen, donde está toda esa parte como todo lo que es la arenita, ustedes ven, ¿no? Todo eso estaba llenecito de agua, ¿ya? Pero con esto del cambio del mundo, del clima, se ha ido secando, al final se secó, ahora lo único que mantienen es con agua de pozos tubulares. En sí, la huacachina ya perdió sus propiedades medicinales que tenía antiguamente. Yo recuerdo que cuando íbamos a la huacachina, en la juventud a uno le sale mucho acné. Entonces yo recuerdo que nos metíamos al agua de la huacachina, uy, te ardía el acné, era una cosa terrible, pero era una maravilla porque después salías con la piel bien suavecita, igual el cabello, qué bonito. Habían unas alguitas ahí en la huacachina que te favorecían en esta nutrición del cabello. Al fondo, en la tierrita, había un barro que olía muy fuerte, pero la gente se lo colocaba en la piel, ¿no? Para los problemas de la piel, y después al final ya te bañabas en las duchas, porque habían unas duchas ahí, y te sentías muy bien, y sentías tu piel bien suave. Entonces tenía sus propiedades, ¿no? Y el clima y todo eso favorecía, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver el clima de llanura, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Y por ejemplo, el clima de llanura está ubicado, por ejemplo, en menos de 300 metros de altura. Nosotros, por ejemplo, estamos al nivel del mar, ¿ya? Prácticamente. Y el clima de llanura, mira, como lo ven ustedes aquí, la primera figurita es plana, ¿ven? Es plana, a eso se le llaman clima de llanura. ¿Por qué se caracteriza? Por la escasa ventilación todo el año, excepto ante el paso de una perturbación atmosférica. Ahí van a ver una frecuente ionización positiva del aire y escasas precipitaciones, ¿ven? O sea, no hay muchas lluvias. Elevada presión atmosférica y una humedad relativamente frecuente elevada. Esa escasa radiación ultravioleta. También este clima de llanura, ¿para qué se indica? Este de aquí se indica para pacientes sensibles a los cambios violentos del ambiente y a la altura. Tranquilizan sobre todo a este de aquí, el clima de llanura, a todos los que sufren trastornos nerviosos y desequilibrios psíquicos. Y según la región, pueden beneficiar también a aquellos que sufren ciertos tipos de bronquitis, o sea, de problemas de procesos respiratorios. Y este clima de llanura se recomienda en pacientes con ligeras descompensaciones cardiovasculares, también las neuropatías crónicas, la hipertensión arterial y la diabetes. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un clima favorecedor para este tipo de patologías. O sea, para el paciente que tiene esta patología. Se va a sentir bien, ¿ya? En el clima de llanura. Así como cualquier medicina, lógicamente también hay contraindicaciones que hay que tener presente. ¿En quién está contraindicado? Por ejemplo, en las depresiones, o sea, en pacientes que padecen de estados depresivos, ya no se les recomienda. En pacientes, por ejemplo, que padezcan de estados alérgicos, de repente algunos tipos de alergias muy especiales, ¿no? Hay gente que tiene alergias a nivel de la piel, a nivel respiratorio, etcétera, 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 ¿no? O también a nivel cutáneos, también hay alergias de tipo respiratorio. Tenemos también ahí el segundo, el clima de bosque colina, ¿ven? Lo están viendo, qué bonito, ¿no? Esto parece en Canadá. Aquí, por ejemplo, este clima se caracteriza por ventilación escasa, con alguna brisa determinada, depende de la hora y el día, ¿no? Con presión atmosférica menos elevada que en la llanura, lógicamente que en el anterior que hemos conversado, hay una humedad relativamente baja, hay ionización del aire fundamentalmente negativa, o sea, es muy agradable, y buena presencia del aire, ¿ya? Menor grado de insolación que la llanura por la neblina invernal,
y hay también precipitaciones, o sea, lluvias, pero no en forma muy abundante. ¿Ya? Entonces favorece que haya un verdor maravilloso, ¿no? Tenemos también que esta, así como se caracteriza por eso, se indica en qué casos podemos indicar el clima de bosque. Podemos indicarlo en cardiopatías descompensadas, esos pacientes con problemas cardíacos, nefropatías, o sea, problemas a nivel de riñón, la poliartritis reumatoide, o sea, problemas en enfermedades autoinmunes. Ustedes ya saben quién son las artritis reumatoides, ¿no? Es una enfermedad autoinmune que abarca, ataca y daña lo que son las articulaciones, ¿no? A nivel de todo lo que son los cartílagos articulares. También tenemos, por ejemplo, que se indica en pacientes con convalescencia postinfecciosa, o sea, de repente el paciente ha tenido alguna enfermedad infecciosa, a ellos se les recomienda este tipo de clima. Por ejemplo, pacientes que también padecen de tuberculosis pulmonar, ¿ya? Les ayuda muchísimo. En síndromes ansiosos, pacientes que están, o sea, con ansiedad, depresiones, ¿no? También pacientes con distonía vegetativas, o sea, por ejemplo, a nivel neurovegetativo. En el caso también del climaterio. El climaterio viene a ser una etapa muy especial en las mujeres cuando llevamos a la etapa el climaterio se le llama la etapa de la menopausia, ¿ya? Hay muchos cambios en nosotras, ¿no? Y hay mujeres que a veces no saben sobrellevar su problema de climaterio. Y también, lógicamente, las bronconeumonías agudas, ¿ya? Es un clima que va a favorecer, favorecer a mejorar estos problemas, ¿ya? Pero también hay contraindicaciones, como siempre conversamos, como cualquier medicina también tiene sus contraindicaciones. ¿A quién no le debemos indicar este clima de bosque colina? Por ejemplo, ¿a quién? A los pacientes activos, bronconeumonías crónicas, sobre todo las crónicas. En el otro sí son las agudas, ¿ya? O sea, cuando se empieza con esos procesos. Pólipos nasales y de vías respiratorias, ¿ven? Ahora, el clima de montaña, lo están viendo ustedes, ¿ya? El clima de montaña también que se divide a su vez por la altura, ¿no? Que presenta, o sea, cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra, ¿no? Por ejemplo, llaman baja montaña, de 700 a 1200 metros. Media montaña, más o menos de 1200 a 1600 metros sobre el nivel del mar. Alta montaña, por encima de 1600 metros a 2000 metros. Y clima alpino, que es a nivel de más de 2000 metros sobre el nivel del mar. ¿Se dan cuenta? Pero este clima de montaña se caracteriza por la ventilación que va acentuándose en la medida que la altura es mayor. La temperatura disminuye al igual que la presión atmosférica. La ionización siempre es negativa y la humedad relativa suele ser baja. Las precipitaciones pueden aumentar con la altura, eso sí, pero también pueden aumentar la insolación, eso es el problema, ¿no? Cuando nosotros vamos a zonas altas, lógicamente estamos más expuestos a la radiación ultravioleta, acuérdense. Por eso en las zonas altoandinas, las personas tienen que andar muy protegidas también por este problema de que a más altura estamos más expuestos a las radiaciones ultravioletas. Recuerden eso. Entonces, y por ende la intensidad de la radiación ultravioleta, eso hay que recordarlo, ¿ya? Ahora, este clima de montaña, ¿no? El tercero acá, se indica para fortalecer los movimientos respiratorios y cardíacos, ¿no? Para pacientes que tienen ese tipo de problemas, se les ayuda con ejercicios, etcétera, ¿no? A estimular la producción de los glóbulos rojos de la sangre y también, lógicamente, a mejorar el apetito y el estado general del paciente. El clima de montaña, por su pureza, su limpieza ambiental, favorece muchísimo a este tipo de pacientes. Y también, lógicamente, los individuos que convalescen de enfermedades graves o que son enfermedades de larga duración, les favorece muchísimo el clima de montaña, ¿ya? Según la altura, como les digo, en la que se encuentre. Eso va a influir muchísimo en la terapia y el mejoramiento del paciente. Bueno, aquí, por ejemplo, este clima se le indica, por ejemplo, para aquellas personas que se agotan física y mentalmente. A veces el trabajo, el estudio, el estrés, todo eso, el clima de montaña es muy agradable para ese tipo de problemas, ¿no?
la anemia para personas que presentan hemoglobina muy bajas, ¿no? Para aquellos que tienen problemas de presiones arteriales, personas que tienen también el problema del hipertiroidismo, usted sabe cómo que es esa enfermedad, ¿no? El hipertiroidismo, cuando la glándula tiroides está muy alterada, ¿no? Y presenta cambios muy marcados en los pacientes. En caso de dermatosis alérgica, lo recomiendan el clima de montaña también, ¿ven? Con problemas alérgicos, también con síndromes depresivos, imagínense qué maravilla, en pacientes que presentan la gota, ustedes saben esas artropatías gotosas y reumáticas, pacientes que tienen problemas a nivel de del cartílagos osteoarticulares, ¿no? También, por ejemplo, para los pacientes que presentan diabetes mellitus, y también para aquellos que se van a desintoxicar de aquellos fumadores, por ejemplo, los pacientes que fuman mucho, les recomiendan mucho ese tipo de clima, ¿no? Para que olviden eso, y para pacientes que se alcoholizan o aquellos que son, que abusan de las drogas. Es un ambiente muy agradable, el clima de montaña, que va a ayudar a este tipo de pacientes, ¿no? Que tienen este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, ahora, pero si la región es seca y soleada, es recomendable para los que sufren de asma, ¿ven? Bronquitis crónicas, tuberculosis ósea o tuberculosis pulmonar, ¿ya? O sea, eso también influye, ¿no? Pero también, como estamos conversando, no todo es maravilla, también hay contraindicaciones, ¿ya? Porque son tratamientos con el clima. Aquí, por ejemplo, pacientes con tuberculosis activa, o sea, tuberculosis en fase activa, no se los recomendamos, ¿ya? En pacientes cardiopulmonares crónicos, no les recomiendan. Pacientes que tienen fiebre reumática, que es una fiebre muy especial, ¿no? O sea, que ataca lo que son las válvulas cardíacas, no se les recomienda. Incluso las nefropatías severas, o sea, problemas a nivel de los nefrones, a nivel renal, ¿no? También para descompensaciones cardiocirculatorias tampoco no se recomienda, ¿ya? En hipertensiones severas, menos. En enfisemas pulmonares, que también es un tipo de problema muy especial, no se recomienda el clima de montaña. Bien, chicos, entonces, tiene sus indicaciones y también sus contraindicaciones. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, este clima, ¿no? De los grandes lagos, miren qué rico ponerse allí, ¿no? Qué bonito, miren qué hermoso se ve ese paisaje. Mira el agua, qué relajante. Este clima de grandes lagos se caracteriza porque la ventilación es favorable. Cuando tú estás a nivel del agua, aquellos que viven cerca al mar, están respirando 100% aire puro, porque la mayor fuente de aire, de oxígeno, es el mar. Entonces, es muy saludable, ¿ya? Este clima de los grandes lagos se caracteriza porque la ventilación es favorable, la presión atmosférica es elevada, la temperatura es fresca, existe buen nivel de precipitaciones, la insolación a veces también es alta, ahí sí hay que tener cuidado, ¿ya? La humedad es relativa, es alta, pero mucho más en la mañana con formación de neblina, ¿ya? Entonces, ¿se indica para quién? Para pacientes que tienen problemas inmunitarios, o sea, enfermedades autoinmunes o problemas inflamatorios, ¿ya? Eso es lo que es el clima de grandes lagos. Tenemos también para síndromes ansiosos, para esas personas que emocionalmente tienen ansiedades, ¿no? Pacientes que tienen estrés, ¿no? Etapas de convalescencias, bronconeumonías crónicas, nefropatías, o también en personas que están pasando la etapa de la menopausia, porque hay grandes cambios a nivel hormonal. Pero también nos dice que hay ciertas contraindicaciones del clima de grandes lagos para, por ejemplo, personas que tienen trastornos de personalidad, ¿ya? O sea, todos esos cambios atmosféricos, todo eso. Y lógicamente también para pacientes que son pacientes descompensados en la parte del sistema cardiovascular, ¿ya? Muy bien. Entonces también tenemos otro clima, miren, el clima continental, ¿ven? El clima continental también se caracteriza porque la ventilación es acentuada, la presión es elevada, y vamos a ver también que la temperatura tiene significativas variaciones, ¿ya? En el clima continental. La humedad relativa es elevada, las precipitaciones son poco regulares en el clima continental, ¿ya?
También vemos que la luz ultravioleta es escasa por la presencia de neblina, o sea, la neblina como que amortigua la acción de los rayos ultravioleta. Interesante, ¿verdad? Aquí también que este clima continental se le indica, ¿no? Para pacientes que tienen anemias, pacientes que tienen problemas de hipotiroidismo, o sea, lo contrario a hiper, ¿verdad? Pacientes que tienen problemas de trastornos de personalidad, o sea, ya con problemas de trastornos de personalidad, ¿no? O pacientes que presentan estrés, personas muy estresadas, ¿ya? Presenta contraindicaciones también, así como es bueno para algunas cosas, también es malo, ¿no? Para patologías cardiovasculares descompensadas. No se les recomienda a este tipo de pacientes que vayan a zonas de este tipo de clima, ¿ve? Todo tiene un porqué y un para qué. A ver, por ejemplo, vemos que el clima marino del mar, el clima marino, ¿se acuerdan cuando hablábamos de hidroterapia? La talasoterapia viene a ser una curación, ¿no? De enfermedades con el clima del mar, o sea, perdón, con el agua de mar, ¿verdad? El clima que rodea al ambiente marino, lógicamente también tiene unas indicaciones que favorecen en muchos problemas a algunos pacientitos, ¿no? Esta tiene sus características porque se trata de que podría llamar más propiamente talasoterapia, como habíamos conversado antes, los baños de agua salada, la exposición al aire, la combinación equilibrada de todos los elementos que actúan a nivel del metabolismo orgánico. Su acción se debe añadir a que aumente el apetito. ¿No se habrán dado cuenta cuando ustedes van a la playa no les da hambre? Sí, favorece el aumento del apetito, ¿no? Por ejemplo, para criaturas que tienen problemas de inapetencia, ¿no? Es un clima que invita a correr, caminar y lógicamente al hacer actividad física te da hambre y es muy bueno para eso, ¿no? Favorece muy buen funcionamiento intestinal y gástrico, ¿no? Activa la circulación sanguínea, la mayor producción de glóbulos rojos, estimula también los movimientos respiratorios, ¿no? A todo lo que es el sistema respiratorio, ¿ven? Y lógicamente al favorecer el sistema respiratorio va a mejorar lo que es todo lo que es la oxigenación general del cuerpo. Entonces, y este clima, el clima marino, también tiene ciertas características, ¿no? La presión atmosférica es elevada, la temperatura favorable sobre la alta, dice, también es alta, la humedad es muy cercana al punto de saturación, ¿ya? La humedad, lógicamente, está cerca al mar, ¿no? Entonces, todo esto presenta también indicaciones para pacientes que tienen alergias respiratorias o asmatiformes, pacientes con cardiopatías, glomerulonefritis, que son enfermedades de tipo renal, edema a nivel de los miembros inferiores, insuficiencias hepáticas, o sea, tiene mucho, produce mucho bienestar en este tipo de patologías. Ya para este tipo de pacientes se les recomienda el clima marino. Ahí vamos a ver también que este clima marino también presenta algunas contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, en la glomerulonefritis, pacientes renales graves, inflamaciones catarrales asmatiformes, hipertensiones arteriales severas, úlceras gástricas activas, entonces, diabetes descompensadas, ¿no? Artropatías en fase aguda, etcétera, 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 ¿ven? ¿Se dan cuenta? O sea, también tiene sus contraindicaciones, ¿no? El clima marino. Ahí, miren, lo que quería enseñarles, cómo tratar la psoriasis con climatoterapia. Miren, esta enfermedad, ustedes están viendo esa foto, esta es una de las características de la presentación de esta enfermedad. La psoriasis es una enfermedad autoinmune. La presentan ciertas personas, ¿no? O sea, es de tipo que su mismo cuerpo, ya ustedes saben lo que significa enfermedad autoinmune, que tu mismo cuerpo desconoce sus propias defensas, ¿no? Y las ataca como extrañas, ¿me entienden? Entonces, el mismo cuerpo ataca sus propias células, ¿no? Y miren las reacciones. Y esta psoriasis se caracteriza porque presenta unas erupciones cutáneas y que después van secándose
y la piel va descamándose. La piel es seca y todo esto le arde al paciente, ¿no? Entonces, el clima para tratar esta psoriasis se recomienda mucho el clima húmedo, porque justamente a este tipo de paciente le indican cierto tipo también de humectación en la piel, ¿no? Con unas cremas especializadas para ellos, son muy especiales, y aparte que toman tratamientos vía oral para evitar estas reacciones psoriáticas, ¿no? Son diferentes manifestaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, el clima y las diferentes estaciones del año, la temperatura, el grado de humedad, pueden influir muchísimo en el estado de la piel, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Ica, nosotros la piel se nos reseca. Si tú no te proteges, no te pones tu protector solar o te colocas tus hidratantes, tus cremas hidratantes, la piel se deteriora mucho. Al paciente psoriático hay que hidratarle la piel también, pero no con cualquier crema, son cremas muy especializadas, medicadas, ¿ya? Entonces, la temperatura, el grado de humedad puede influir muchísimo en el estado de la piel del paciente con psoriasis. Entonces, propiciando que esta enfermedad mejore o empeore según cuáles sean las condiciones ambientales donde vive este paciente. Bien, es conveniente también saber que cada persona puede responder de diferente manera a los tratamientos, ¿verdad? A las diferentes condiciones medioambientales. Por lo que es recomendable conocer cuáles son las más propicias para tratar cada caso. Eso es muy interesante. Por lo general, esta enfermedad, la psoriasis, tiende a responder mejor en climas cálidos y húmedos, ¿ven? Eso favorece muchísimo, porque la piel suele estar más hidratada en esas condiciones, hecho que mejora el estado de las escamas de la piel de este paciente. En cambio, los climas excesivamente fríos y secos acostumbran a favorecer el empeoramiento de este brote psoriático. Esto que están viendo ustedes. Pues la piel tiende a resecarse y esto puede agravar la enfermedad. ¿Ya? Es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, los brotes de psoriasis pueden remitir o mejorar notablemente durante la primavera y el verano y rebrotar durante el otoño y el invierno por ser estaciones frías. ¿Ven? Entonces, para el tratamiento de las pieles con psoriasis resulta beneficiosa la exposición controlada a los rayos ultravioleta, ¿ya? O sea, hay que evitar mucho la presencia de los rayos ultravioleta en forma directa para el paciente que tiene esta enfermedad. Ahora, por ejemplo, tomar baño de sol puede ser una terapia natural que ayuda a la curación de las placas psoriáticas, pero no sol intenso y a determinadas horas del día, ¿se dan cuenta? El agua del mar, por su contenido rico en ciertos minerales, también puede ayudar a sanar esas escamas resecas, ¿no? Y aunque su salinidad puede resultar irritante en pieles agrietadas o con heridas abiertas, pero es bueno brindar el tratamiento adecuado a estas personas. Ir a la playa es saludable para este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces, el agua minero medicinal, o sea, aquellas que están en los balnearios, ¿no? Como era la huacachina en este caso, ayudaba muchísimo a este tipo de pacientes. Les cuento que en la huacachina venía muchísima gente desde Europa a bañarse en la huacachina. ¿Por qué? Porque era muy conocida. Investiguen ustedes y se van a dar cuenta por sus propiedades minero-medicinales. Maravillosas. Entonces, los efectos que ocasiona la climatoterapia en el enfermo de psoriasis no solamente actúan como agentes terapéuticos en el organismo, sino que son capaces de actuar como calmantes y estimulantes psicológicos, reduciendo el nivel de estrés de la persona y restaurando su sensación de bienestar. Bien, entonces ese es una piel con psoriasis. Miren, por ejemplo, la piel normal, como la de ustedes, nosotros, ¿no? Ven ustedes que hay factores genéticos, ambientales, biológicos, y también incluye la parte psicológica, claro está. Una piel normal es una piel hidratada, una piel sana, que se renueva con frecuencia y que no hay que exponerla mucho a los rayos ultravioleta, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, empieza así, ¿no? Aquí normalmente, pero después cuando se producen los primeros estadios o crisis de esta inflamación de la piel, la reacción inmune, ahí miren cómo va a pasar. Hay un aumento del número de células cutáneas, aumento de células inmunitarias, se forma formación de una placa, ¿ven? O sea, una piel dura, ¿no? Y inflamación. Aquí, esa es una forma más o menos de cómo se desarrolla la psoriasis en este tipo
pacientes, ¿no? Y cómo ya les hemos explicado, se puede, el clima, cómo puede mejorar a este tipo de pacientes. El clima calientito y húmedo favorece, ¿no? Que haya a esta enfermedad, la favorece. Pero la empeora con climas muy fríos, ¿no? Ya climas húmedos le favorece a este tipo de pacientes, ¿ve? Cada persona puede responder de diferente manera a una misma condición medioambiental. Es igual que los medicamentos. No todas las personas reaccionan igual a la acción de los medicamentos. Y aquí estamos usando el clima como un medicamento, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque estamos tratando enfermedades que podemos ayudarlo con la acción de los cambios o las condiciones medioambientales, ¿no? Atmosféricas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? ¿Ve? Ahí está. Ahí ves la mejoría de los brotes de psoriasis, ¿ve? Climas cálidos, húmedos, ¿ve? Ahí está, primavera, verano. Y el empeoramiento con climas secos y fríos, ¿ve? Otoño, invierno. Eso es lo que sucede. Entonces, la exposición de controlar los rayos provenientes de la luz solar, el agua de mar, las mineros medicinales, de los balnearios, que tienen propiedades medicinales, ayuda muchísimo a este tipo de pacientes que tienen esas enfermedades, ¿no? Entonces, allí va a favorecer la hidratación, la absorción de minerales naturales, ¿ve? Estos actúan como agentes terapéuticos, como calmantes y estimulantes psicológicos, reduciendo el nivel de estrés de la persona, ¿no? Y sintiendo mucho bienestar, que es muy importante para uno, ¿no? Bien, así es, chicos. Ay, mire, imagínense paseando por estos lugares, ¿no? Ahí está, miren qué bonitas fotos. Hacer una excursión por allá. ¿Mm? Así es, chicos. Un ratito. Bien, chicos, a ver. Cuéntenme, ¿qué les pareció? A ver, ¿qué opinan? A ver, ¿quién participa ahorita? A ver, Flores, Cortés, ¿qué opinas? Licenciada, son unos paisajes de estado muy relajantes. Sí, definitivamente, ¿no? Cuando tú estás estresada, el trabajo, el estudio, los problemas familiares que a veces nos faltan o cosas psicoemocionales, lógicamente el clima te va a ayudar muchísimo. El solamente estar en el mar, observar la planicie o ver el horizonte, un atardecer maravilloso, escuchar el sonido del agua, o de repente si tú tienes un jardín, en un atardecer, mirar tus plantas o tu mascota, etcétera, etcétera. Lógicamente que todo eso te va a hacer sentir bien contigo misma, te vas a relajar. Entonces, de esa manera, lógicamente vas a sanar, te vas a sentir muy bien. El estar bien con uno mismo, lógicamente favorece mucho más en ese bienestar, ¿no? Es bien agradable sentirse bien con nosotros mismos. Entonces, es muy saludable. ¿Y qué dice Arumi? A ver qué aporta ya Sarita. Muy bien, Sarita. A ver qué dice Arumi. García Arumi. García Aguirre, ¿no? Ok, licenciada. ¿Qué dices, hija? A ver, ¿qué opinas tú del clima, de la climatoterapia? ¿Qué piensas tú? A ver. ¿Quién opina? Yo, Miss Canales Martínez. Ya, Lucero, a ver, dime. Miss, yo tuve una experiencia porque yo soy de Lima, Ya, entonces allá en Lima es húmedo el ya. clima. Yo siempre desde niña he sufrido lo que es de los bronquios, de Ya, la gripe, siempre las alergias. Entonces me había ya, recomendado el médico irme a lugares secos. ya. Estuve viajando a las